El día en que llegó la familia Perrón a la casa, no hubo advertencias. No hubo nada que, a simple vista, indicara que ese lugar guardaba algo más que simples años. Era enero de 1971, en Harrisville, Rhode Island. El invierno había cubierto el campo con un silencio espeso. Los árboles, sin hojas, parecían estirarse hacia el cielo gris como figuras detenidas en el tiempo. La casa estaba al fondo del terreno, apartada, rodeada de bosque y de una quietud que no se rompía fácilmente. Desde afuera, parecía solo una construcción antigua, grande, de madera, con el desgaste de los siglos visible en cada esquina. Había sido construida en el siglo XVIII. Eso lo sabían, pero en ese momento, ese dato no significaba peligro. Era historia, era carácter. Era la razón por la que la casa se sentía distinta a cualquier otra. Para Roy y Caroline, era una oportunidad. Para sus 5 hijas, era una aventura. Cuando cruzaron la puerta por primera vez, el aire dentro de la casa era frío. No solo por el invierno, había algo más. No era un olor definido. No era humedad, ni polvo, ni abandono. Era una sensación difícil de nombrar, como si el interior de la casa no estuviera completamente vacío, aunque no hubiera nadie. Pero este tipo de cosas no se dicen en voz alta el primer día. Se ignoran o se acomodan en algún rincón de la mente y se sigue adelante. La casa era más grande de lo que parecía por fuera. Tenía múltiples habitaciones, pasillos largos, escaleras que crujían incluso con el peso más ligero. Cada puerta abría un espacio que parecía tener su propia temperatura, su propio silencio. Las niñas corrían por los cuartos explorando, escogiendo habitaciones, riéndose, llenando el espacio con ruido. Y por un momento, la casa pareció responder. No de forma evidente, pero sí como si absorbiera ese sonido, como si lo guardara. La primera noche fue tranquila. No hubo gritos, no hubo sombras moviéndose, no hubo nada que pudiera señalarse directamente. Pero tampoco fue una noche normal. Algunas de las niñas dijeron haber escuchado cosas. Pequeños sonidos, pasos lejanos, golpes suaves, algo arrastrándose. Nada constante, nada claro. Lo suficiente para incomodar, pero no lo suficiente para alarmar. Los días siguientes trajeron algo distinto. Pequeños detalles que, por sí solos, no significaban nada, pero que empezaban a repetirse. Una escoba que aparecía movida del lugar, puertas que se encontraban abiertas cuando se habían cerrado, objetos pequeños que cambiaban de sitio sin explicación. Caroline fue la primera en notarlo con claridad. No lo dijo inmediatamente, pero empezó a observar, a poner atención, a tratar de encontrar una lógica. Tal vez alguna de las niñas, tal vez corrientes de aire, tal vez la estructura vieja de la casa. Siempre había una explicación, siempre había algo que podía justificarlo. Pero entonces aparecieron los olores. No siempre, no en todos lados, solo en ciertos momentos. Un olor desagradable como carne descompuesta. Aparecía de repente y desaparecía igual de rápido, sin origen claro, sin rastro. Las niñas también comenzaron a cambiar su comportamiento. No todas al mismo tiempo, no de la misma forma, pero algo empezó a notarse. Algunas evitaban ciertos cuartos. Otras no querían quedarse solas. Habían zonas de la casa donde el ambiente parecía distinto, más pesado, más frío, y había un lugar en particular, el sótano. La primera vez que bajaron fue durante el día. Roger llevaba herramientas, necesitaba revisar algunas cosas de la estructura. Las escaleras eran estrechas, la madera vieja, el aire más denso que en el resto de la casa. Cuando la puerta del sótano se abrió, el olor fue lo primero que apareció. Tierra, humedad, algo antiguo. La luz apenas alcanzaba a iluminar completamente el espacio. Sombras en las esquinas, paredes irregulares, objetos olvidados, nada que por sí solo fuera alarmante, pero el lugar tenía algo más, una sensación constante de incomodidad, como si no fuera un espacio pensado para ser habitado. Roger no le dio demasiada importancia. Para él era un sótano viejo, nada más, pero las niñas no pensaban lo mismo. No querían bajar, no querían acercarse, y algunas ni siquiera querían pasar cerca de la puerta. Con el paso de los días, las cosas dejaron de ser tan sutiles. Los sonidos se volvieron más claros, pasos en el segundo piso cuando no había nadie, golpes en las paredes durante la noche, puertas que se cerraban con fuerza. Y luego, lo que Caroline no pudo seguir ignorando. Las marcas aparecieron en su cuerpo sin explicación. Moretones en brazos y piernas. Algunos pequeños, otros más marcados. En lugares donde no recordaba haberse golpeado. Al principio intentó justificarlo. El trabajo en la casa, el movimiento, el cansancio, pero las marcas seguían apareciendo. Y no solo eso, comenzó a sentirse observada. No todo el tiempo, pero sí lo suficiente como para notarlo. A veces en la cocina, a veces en los pasillos, a veces simplemente estando quieta. Como si alguien estuviera ahí, pero sin poderlo ver. Las noches se volvieron más difíciles. El silencio ya no era cómodo. Era denso, pesado, interrumpido por sonidos que no podían explicarse fácilmente. Las niñas empezaron a hablar
hablar entre ellas, a compartir lo que sentían, a confirmar que no solo era una, que no era imaginación. Y poco a poco la casa dejó de sentirse como un hogar nuevo y empezó a sentirse como un lugar ocupado. No por algo visible, no por algo que pudiera señalarse, pero por algo que ya estaba ahí, mucho antes de que ellos llegaran. Con el paso de las semanas, lo que al inicio parecía detalles aislados empezó a adquirir un patrón. No era constante y no ocurría todo el tiempo, pero cuando pasaba, dejaba claro que no era casualidad. Las noches fueron las primeras en cambiar. Al principio eran sonidos y después se volvieron presencias. Las niñas empezaron a despertarse a la misma hora, no siempre juntas ni en la misma habitación, pero muchas veces en medio de la madrugada. Abrían los ojos sin razón aparente y sabían que algo no estaba bien. No era un pensamiento claro ni una idea formada, era una sensación inmediata. Algunas escuchaban pasos dentro del mismo cuarto, lentos, irregulares, como si alguien caminara sin prisa. Otras sentían que alguien se sentaba en la cama, un peso leve al principio, luego más definido, pero cuando volteaban no había nadie. Hubo noches en las que las cobijas se movían, como si alguien las jalara con cuidado. Y lo más extraño era que no todas reaccionaban igual. Algunas gritaban, otras se quedaban inmóviles y algunas simplemente observaban, como si estuvieran acostumbrándose. Durante el día las cosas tampoco regresaban a la normalidad. Las puertas comenzaban a cerrarse solas, no con el movimiento lento de una corriente de aire, sino con mucha fuerza, de golpe. Los objetos cambiaban de lugar de manera más evidente, ya no eran pequeñas cosas, si es que no estaban donde se habían dejado, utensilios que desaparecían y aparecían en otros cuartos, cajones abiertos sin explicación. Caroline empezó a prestar más atención, a probar, a dejar cosas en lugares específicos, recordar posiciones exactas y cuando algo se movía ya no había duda. No era descuido ni error, había algo más. En una de las habitaciones del segundo piso, una de las niñas comenzó a hablar de una figura. No decía que la veía claramente, no todo el tiempo, pero la describía como alguien que estaba ahí, quieto, observando. Al principio los padres intentaron tranquilizarla, restarle importancia, pero esa no fue la única. Otra de las hermanas habló de lo mismo, en otro cuarto, con otra descripción, pero con el mismo fondo. Alguien estaba ahí. No se trataba de ver con claridad, era más bien sentir una presencia definida. En ciertos espacios de la casa, el ambiente cambiaba por completo. El aire se volvía más frío, más denso, como si entraras a otro lugar sin haber cambiado de habitación. Y había algo más, el reloj. En distintas partes de la casa, los relojes se detenían. No todos y no siempre, pero como si el tiempo dejara de fluir. Incluso muchas veces coincidían con la misma hora, 3:07 de la mañana. No había una explicación clara, no era un solo reloj, no era una sola ocasión, simplemente ocurría. Caroline fue quien más empezó a notar los cambios, no solo en la casa en sí misma. Los moretones continuaban apareciendo, pero ahora eran más definidos, más visibles en zonas que no tenían sentido, y también comenzó a tener sueño. Eran sueños extraños, muy poco comunes, recuerdos que no eran suyos. Veía la casa, pero no como estaba ahora, más antigua, más vacía. Veía a una mujer, no siempre de forma clara, pero suficiente para reconocerla. Una figura rígida, seria, con una presencia dominante. Y siempre había una sensación constante. Hostilidad. No era miedo lo que transmitía. Era algo distinto, más directo, más intencional. Así que Caroline comenzó a investigar. Preguntó a vecinos, buscó información sobre la casa. Quiso entender qué había pasado ahí antes. Y lo que encontró no fue solo una historia, fueron muchas. La casa había pertenecido a varias familias a lo largo de más de un siglo y no todas las historias habían terminado bien. Hubo muertes, algunas naturales, otras no tanto. Niños que fallecieron, personas que murieron dentro de la propiedad, accidentes, enfermedades, historias que no siempre estaban completamente documentadas, pero que seguían presentes en la memoria de la zona. Y entre todos esos relatos hubo un nombre que comenzaba a repetirse. Bathsheba Sherman vivió en esa propiedad en el siglo XIX. Era conocida en la comunidad y su historia estaba rodeada de rumores. Se decía que había sido acusada de causar la muerte en un niño, un bebé. Nunca fue condenada oficialmente, pero la sospecha quedó. Y con el tiempo, su nombre se volvió parte de la historia que la gente contaba en voz baja. No habían registros claros de todo, ni una versión única, pero el nombre seguía apareciendo. Caroline no sabía qué creer exactamente, pero algo en esas historias coincidía con lo que estaba sintiendo. A partir de ese momento, lo que ocurría en la casa se volvió más directo. Ya no eran solo sonidos ni solo movimientos, había interacción. En la cocina, mientras estaba sola, comenzó a escuchar su nombre, y no como eco o como un sonido lejano, sino cerca o detrás de ella. Pero cuando volteaba no había nadie. En otra ocasión, una de las niñas fue empujada. No cayó por accidente ni se tropezó, sintió claramente una fuerza, pero lo inquietante es que no había nadie cerca de ella. Las luces comenzaron a apagarse solas, las puertas
a abrirse durante la noche y el sótano se volvió un lugar completamente evitado. Nadie quería bajar, nadie quería acercarse porque ahí la sensación era distinta, como si la casa tuviera zonas y esa fuera una que no estaba hecha para ellos. Para ese punto ya no se trataba de ignorar, ya no se trataba de explicar. La familia sabía que algo estaba pasando. Lo que más preocupaba era que no parecía detenerse. Para ese punto la casa ya no se recorría igual. Había rutas, zonas que se evitaban, puertas que se dejaban abiertas a propósito, luces encendidas incluso durante el día. Ya no era una incomodidad ocasional, era algo que estaba ahí todo el tiempo. Caroline fue quien más empezó a resentirlo. Primero fue el cansancio, un agotamiento constante que no desaparecía con el descanso. Dormía pero no recuperaba energía. Despertaba con la sensación de haber estado activa toda la noche. Después vinieron los cambios de ánimo, momentos en los que se quedaba en silencio, mirando fijo hacia algún punto de la casa. Otros en los que se alteraba sin razón clara. No era una reacción proporcional a lo que ocurría, era algo más profundo. Las marcas en su cuerpo seguían apareciendo, pero ahora ya no eran solo moretones. Habían rasguños, líneas delgadas, como si algo hubiera pasado sobre la piel. Y no podía explicar cuándo ocurría. Las niñas también comenzaron a reaccionar distinto. Algunas se negaban a dormir solas, otras hablaban de figuras con más detalle. Ya no eran solo presencias, eran descripciones. Una mujer, cabello oscuro, rostro rígido, mirada fija. No siempre aparecía igual, no siempre en el mismo lugar, pero había algo constante en la forma en que la describían. Y es que era una presencia que imponía. En varias ocasiones, las niñas dijeron verla en la esquina de los cuartos, en los pasillos, cerca de las puertas, y cuando intentaban acercarse desaparecía. Pero no era lo único. En ciertas noches comenzaron a escuchar golpes más fuertes, no como antes, golpes directos en las paredes, en el suelo, en las puertas. Una de las puertas se cerró con tal fuerza que despertó a todos. No fue un movimiento gradual, sino fue inmediato y seco. Roger revisó toda la casa, ventanas cerradas, puertas aseguradas, nada fuera del lugar. Pero todos habían escuchado lo mismo. El sótano seguía siendo el lugar más difícil. Incluso durante el día, bajar ahí implicaba una sensación distinta. El aire era más frío, pero no por temperatura. En una ocasión, una de las niñas bajó sola. No tardó mucho. De hecho, regresó bastante rápido, corriendo, diciendo que alguien estaba ahí. A partir de ese momento nadie volvió a bajar sin compañía. Caroline empezó a investigar más a fondo, no solo la historia de la casa, sino lo que estaba ocurriendo. Buscó respuestas, habló con personas, intentó encontrar algún sentido. Pero las respuestas no daban claridad, solo más historias, más versiones, más nombres. Y mientras tanto, lo que pasaba dentro de la casa seguía intensificándose. En una de las noches, Caroline estaba sola en la cocina. Las niñas ya dormían, Roger no estaba en casa. Escuchó pasos detrás de ella. Se quedó quieta, esperando. Los pasos se detuvieron y entonces volvió a escuchar su nombre. Pero algo había cambiado. Conforme pasaban los días, Caroline comenzó a deteriorarse más rápido. No físicamente, sino en su comportamiento. Había momentos en los que parecía desconectarse, quedarse fija, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Otras veces hablaba sola, en voz baja, frases incompletas, respuestas a algo que no estaba presente. Las niñas lo notaron, Roger también. Y fue entonces cuando tomaron una decisión: buscar ayuda. No sabían exactamente qué tipo de ayuda, pero sabían que ya no podían manejarlo solos. Fue así como entraron en contacto con personas que investigaban este tipo de casos. Cuando llegaron por primera vez a la casa, no hicieron nada inmediato, no investigaron directamente. Observaron, escucharon, recorrieron cada espacio y notaron lo mismo que la familia había sentido. Diferencias claras entre zonas, cambios en la temperatura, ambientes cargados en ciertas habitaciones, pero lo que más les llamó la atención fue Caroline. Su comportamiento, su estado, las marcas en su cuerpo. Pasaron tiempo en la casa, hicieron preguntas, intentaron entender lo que estaba ocurriendo y después de varios días propusieron algo, un intento de comunicación, como una forma de identificar qué estaba ahí. La familia dudó, no era una decisión sencilla, pero la situación ya había llegado a un punto donde quedarse sin hacer nada ya no era una opción, así que aceptaron, y ese momento marcó el inicio de lo más intenso. El día que decidieron hacerlo, la casa estaba en silencio. No era el silencio normal de una tarde cualquiera, era uno distinto, más contenido, como si algo estuviera esperando. Las luces estaban encendidas, aunque todavía no anochecía. Las niñas estaban en la casa, no todas en el mismo lugar, pero ninguna lejos. Los investigadores habían preparado el espacio de una de las habitaciones. No era el sótano, pero tampoco era un lugar donde la familia se sintiera cómoda. Colocaron una mesa, sillas alrededor, nada exagerado, nada que llamara la atención. La idea no era hacer un espectáculo, era intentar algo. Caroline estaba sentada, más quieta de lo normal, más callada. Desde días antes, su estado había empeorado. No dormía bien, no comía igual, y había momentos en los que parecía no estar completamente presente. Roger estaba cerca, observando, sin intervenir. Las niñas estaban en otros cuartos, pero sabían lo que estaba pasando y escuchaban. La sesión comenzó sin cambios inmediatos. No hubo un momento claro donde algo
algo empezara. Fue gradual. Preguntas, silencio, esperas largas. Al principio nada, pero después cambios pequeños. La temperatura bajó, no en toda la casa, solo en ese cuarto. El aire se volvió más pesado aún. Caroline empezó a moverse, no de forma brusca, pequeños movimientos como si ajustara su postura, pero no estaba cómoda. Algo más estaba ocurriendo. Su respiración cambió, más lenta. Sus manos comenzaron a tensarse, los dedos rígidos. Uno de los presentes le habló, le hizo una pregunta y no respondió, pero su cabeza se inclinó ligeramente como si escuchara. El ambiente en la habitación ya no era el mismo. Las paredes parecían más cercanas, el aire más denso, y entonces su cuerpo reaccionó. No fue un movimiento natural, no fue algo controlado. Se levantó de la silla de forma abrupta, pero no como alguien que se pone de pie. Fue más rápido, más rígido. Sus brazos se tensaron y su espalda se arqueó y comenzó a hablar. No era su voz, el tono era distinto, más grave, más áspero. Las palabras no eran claras al inicio, frases incompletas, sonidos, pero después se volvieron más definidas. Palabras que no formaban parte de su forma de hablar. Roger se acercó e intentó intervenir, pero la reacción fue inmediata. Caroline se movió con fuerza, no hacia él, sino contra todo lo que estaba cerca. La silla cayó, la mesa se movió y su cuerpo ya no parecía responder a ella. Los presentes intentaron detener la sesión, hablarle, llamarla, pero no reaccionaba. Sus ojos estaban abiertos, pero no enfocados, y la voz continuaba. En un momento el cuerpo de Caroline se elevó ligeramente, no de forma prolongada, no como una escena sostenida, pero lo suficiente para que todos en la habitación lo notaran. El control se había perdido. La sesión se detuvo de inmediato. Intentaron calmarla, sujetarla, hablarle, y después de unos minutos, su cuerpo por fin cedió. Cayó y el silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio. Caroline volvió en sí lentamente, desorientada, sin recordar con claridad lo que había pasado, pero el resto sí lo recordaba. Roger tomó una decisión en ese momento. No iba a permitir que eso volviera a ocurrir. Pidió que se fueran, que no regresaran. No quería más intentos, no quería más sesiones. Lo que había pasado había sido suficiente. Y a partir de ese día la casa no se calmó. La familia dejó de buscar respuestas externas. Se enfocaron en resistir, en mantenerse juntos, en atravesar el tiempo dentro de la casa sin provocar más. Caroline, aunque volvió a su rutina, nunca volvió a estar completamente igual. Habían momentos en los que se detenía, en los que parecía escuchar algo, pero ya no hablaba de ello. Las niñas aprendieron a vivir con lo que ocurría, a ignorar ciertos sonidos, a no responder a ciertas cosas, a no bajar al sótano. Los años fueron pasando y eventualmente la familia dejó la casa, como si todo lo que hubiera pasado fuera un misterio sin resolver.